Si sos mujer y querés mejorar tu físico y estás evaluando si tomar anabólicos o no, o sos hombre, estás interesado en el tema de los anabólicos esteroides en mujeres, bueno, quédate a mirar esta entrevista con el doctor Franco Gómez, que vamos a estar sacándote todas las dudas, mitos, verdades, consecuencias, qué es lo que pasa con una hormona masculina en una mujer. Quédate a ver la entrevista. Bueno, acá estamos con mi amigo Franco Gómez, él es médico. Vamos a desarrollar hoy, yo soy entrenador y vamos a desarrollar un tema muy interesante, que es el uso de esteroides anabólicos en mujeres, riesgos, mitos, consecuencias, qué es verdad, qué es mentira y todas las cosas que hay oculto a eso, ¿no? Porque no deja de ser tabú todavía este tema. Exactamente, tal cual. Sí, hay, evidentemente, en los últimos años son cada vez más las mujeres que vienen utilizando este tipo de estrategia, ¿no? de herramienta para poder aumentar el músculo. No solamente es una cuestión de hombres, sino que las mujeres son cada vez más, se van sumando cada vez más, ¿verdad? Totalmente. Vos, Matías, que estás en el mundo fitness hace mucho tiempo, muchos años, ¿por qué te parece que las mujeres cada vez más se van metiendo en estas competiciones o en la utilización directamente de los anabólicos? A ver, yo creo que pasa tanto como el hombre como la mujer. Lo que pasa es que siempre se desarrolló mucho lo que es el tema del gimnasio y el físico, más en el hombre que en la mujer. O sea, el hombre iba a musculación y la mujer solía ir a clases, ¿sí? Por ahí no porque el objetivo de la mujer fuera distinto, pero bueno, había mucha diferencia. La mujer era de clases y el hombre era más de la parte fitness, de la musculación. Entonces ya por eso el culturismo siempre fue más conocido en el hombre que en la mujer. Últimamente el protagonismo de las mujeres en lo que es el desarrollo del físico empezó a haber un poco un auge también. De hecho, las mujeres hoy están mucho más en la sala de musculación. Y algo también que me doy cuenta es que antes había categorías que no existían, ¿no? Hay categorías nuevas de fisiculturismo como bikini, wellness, que son muy estéticas, muy llamativas, y eso también llama a la mujer por ahí a veces a querer competir. Y obviamente lo que hace esto siempre es lo que está pasando hoy en día, digamos, la instalación de las redes, ¿no? Las redes lo que muestran un físico de una mujer o un hombre hegemónico marcado, la mujer especialmente con muy buenas piernas, con muy buen glúteo, y antes para la mujer ver una mujer que tuviera muy buen glúteo siempre era solamente por una cuestión genética, no por una cuestión de que lo entrenara. Y ahora claro, con los anabólicos
gracioso, pero en realidad es así. ¿Entendés? Pero lo hago de última en consecuencia porque yo lo elijo. Pero la mujer por ahí quiere seguir siendo mujer simplemente con un poco más de glúteo, pero lo que trae atrás es justamente esta consecuencia de que la virilización en la mujer, ¿no? Que vos sabés cuáles son exactamente qué características son las variaciones. Vamos a ir justamente hablando de ese punto. ¿Cuáles son los cambios que podemos identificar? Vamos entre los dos mencionándolos, como por ejemplo cambios en la piel. Van a dar seguros, una piel más grasa, más porosa, con más tendencia a acné. Eso es una de las cosas que se me ocurren. Después cambios en el pelo, va como tomando características masculinas el pelo en la mujer. No, aparte hasta a la mujer creo que también se le cae el pelo, ¿no? Así como se le cae al hombre, a la mujer también se le cae el pelo, se hace más finito el pelo. Va a empezar a sufrir la alopecia androgenética, que sucede en los dos sexos, pero es más frecuente en el hombre, que se les pone más finito el pelo, que la línea media se abre más, bueno, pierde cuerpo el pelo. Hay muchas cosas. Otra cosa es lo a nivel facial. Se consumen las almohadillas adiposas, se marcan más los rasgos, la mandíbula realmente... Pero eso es solamente por los anabólicos, además sumado, me imagino, a alguien que compite, porque cuando vos bajás el porcentaje de graso, eso se debe incrementar mucho más, ¿no? Pero las dos cosas es lo que... Y lo que pasa es que la utilización de los anabólicos, quieras o no, por más que no estés compitiendo, en la cara, fíjate que les cambia. Hay un cambio más allá de que después hagan un extremo cuidado para el momento de la competición. Ya con el anabólico mismo te va cambiando, los rasgos se van masculinizando. Mujer, digo. La zona de la mandibular, la zona de la mordida, de no sé, te parece también si se desarrolla por ahí, puede ser que también se desarrolle un poco el macetero. El cambio de la voz también, se hace una voz más gruesa, ¿no? Y más grave. Y lo que sucede mucho... Bueno, el clítoris dicen también algunos también. El clítoris se hipertrofia, hay una alteración de la libido, hay varias consecuencias. La problemática hasta acá es que de todo esto es reversible, ¿no? O sea, ponerle que la mujer en determinado momento quiere dejar todo y esto va para atrás, se recupera, es reversible todos los efectos adversos, o hay algunos que no. ¿Qué pensás? No, yo creo que hay algunos que no. Claro. Yo creo que hay algunos que no. Por ejemplo, el cambio de la voz es irreversible. Lo mismo, el tamaño del clítoris, lo mismo también, es irreversible. Sí, el vello seguramente cuando deje, eso ya no empieza a incrementar de la misma manera en que la incrementaba. Pero esas cosas creo que son totalmente irreversibles. Exactamente. Es más, si bien... A ver, acá no podemos decir que la utilización de los esteroides anabólicos van a ser mejor en uno o en el otro. Va a ser mejor va a ser peor, voy a ponerle yo ese nombre. No vamos a hablar de algo que es positivo, bueno. No, que no se trata de eso. En realidad son consecuencias que trae, ¿no? En algunos repercute más como todo medicamento. En algunos los efectos secundarios son más notorios en algunas personas que en otras, ¿no? Esto es lo que es farmacocinética y farmacodinámica, que es lo que genera la droga en la persona, además, que no genera lo mismo. O sea, de hecho me pasa a mí, por ejemplo, yo cuando he consumido, me ha pasado que el tema del pelo y la ginecomastia salen rápidamente, enseguida me aparece ese efecto adverso de los anabólicos, y hay otras personas que yo veo que no se les cae el pelo y que no les sale ginecomastia. El tema es ese, cuando tratamos el tema de este tema, que es un tema tan sensible, no hay que generalizar porque pasa muchas veces eso, hay un montón de riesgos. Pueden pasarte todos, pueden pasarte casi ninguno. Igual hay algunos en los cuales obviamente que es imposible escaparle, ¿no? Como por ejemplo, esto que a mí me ha dicho, por ejemplo, un cardiólogo en mi caso, dice, Mati, así como te crece el pectoral, te crece el bíceps, también te crece el corazón, porque no deja de ser un músculo que está bombeando y eso vos no lo podés controlar. Hasta ahí íbamos más o menos hablando de cosas estéticas. Total. De repente, bueno, no te gusta la mujer que sea más masculina, que sea más grosa, pero ya cuando empieza a repercutir a nivel salud, como vos decías, cardiológico o cardiovascular, porque hay que contar que aumenta el colesterol. Sí. Repercute a nivel del hígado, la mayoría de los anabólicos, es procoagulante, provoca, bueno, así como me contabas vos un día, que si bien te crecen los músculos estriados esqueléticos, también repercute en el músculo liso y en el músculo cardíaco, o sea, se endurece una de las capas de las arterias, se aumenta el grosor de las paredes del corazón. Sí, el ventrículo izquierdo es una de las cosas que más se desarrollan cuando consumís esteroides. ¿Y qué es lo que me pasa a mí? De hecho, yo me tengo que hacer estudios y de hecho de ahí yo también un poco es que consumo una pastilla que es para bajar un poco la presión, que es lo que le pasa a muchos culturistas. O sea, esto de la presión elevada es muy común. Los anabólicos aumentan esa presión y encima con un corazón hipertrofiado todavía más repercute. Bueno, lo que acaba de pasar hace poco con la locomotora, sin entrar en ese terreno que por ahí no quiero, pero sí en el sentido de que ella tenía una alta presión, ¿sí? Tenía presión arterial que no estaba controlada. Por lo menos esas eran unas cosas que están verificadas, digamos, de que pasaba. Después,
hay que ver todo el resto de las cosas, pero bueno, son una de las consecuencias que tienen, ¿sí? Sí, repercute lo de locomotora, justamente hipertensión arterial, por lo que te decía de las paredes de las Total. arterias, rigidez. Las arterias más rígidas. Lo del corazón, de la hipertrofia, la ventricular principalmente, como decíamos, porque naturalmente es de las 4 cavidades el que más grosor tiene la pared, entre otras cosas. ¿Qué otra pregunta? Y bueno, ¿vos qué crees? Por ejemplo, hay muchas drogas que se usan, que se utilizan, algunas son más nobles, por ahí podríamos decirlo, que son menos nocivas, Sí. y otras son un poco más nocivas, sobre todo creo que para la mujer, ¿no? O sea, yo sé que hay ciertas drogas, por ejemplo, que se suelen usar, vamos a decir como la mejor ahorita, claro, oxandrolona, ponerles como, claro, hay exacto. que ver el ratio de hay un factor anabólico y androgénico. Hay que ver, algunas son más anabólicas, que sería lo genial para todos, o para ellas por lo menos, y otras que son más androgénicas. Entonces cada uno, por ejemplo, la oxandrolona tiene un bajito ratio de ser androgénico y más alto de ser anabólico. Entonces por eso, y así va cambiando la proporción entre estas dos variables de cada uno de los fármacos que existen, que todos vienen de la testosterona. Claro, todo, sí, La sí, sí. testosterona, la pura, obviamente va a ser la más androgénica, Mm. y después tenés la trembolona, que también está categorizada como una de las peorcitas, o sea, más intensas, más fuertes y complicadas. Pero bueno, en definitiva, las más suaves o las que tienen un bajo ratio de androgénico es la que, como la oxandrolona, es la que utiliza la mujer. Pero igualmente todas van a generar efectos adversos, Claro. o van a en algún momento, en algún punto, masculinizar. Claro, igual yo creo que, como decís vos, o sea, seguramente si uso una testo o una trembolona en una mujer, me imagino que debe ser mucho más notorio también todos esos efectos secundarios, ¿no? Sí. Porque es como que están más alejados también de la mujer, son como más nocivas para la mujer, o sea, en el hombre es como medio lo mismo. O sea, digamos, la cuestión es que lo que se vea, ¿no? Esto de la masculinización. Yo creo que con esas drogas son como más masculinizantes que una oxandrolona, ¿no? Masculinizantes, más androgénicas. Más androgénicas, claro, la totalmente. palabra científica, Exactamente. está bueno porque, Eso. para que la gente Para que la gente entienda, total, exacto. Había un punto importante también a tocar, que era lo que mencionabas antes, de cómo es el posciclo. Si las mujeres tienen que hacer posciclo como el hombre, que en el hombre está bien, está genial, pero en el caso de la mujer, ¿va a ser posciclo? Eso es lo que estábamos hablando, y la respuesta es que no. Acá lo que tiene que hacer la mujer directamente es eliminar, cortar todo por completo. Cortar justamente con esa incorporación exógena de testosterona o de anabólicos. Claro, viste que los anabólicos en las mujeres a veces se les corta el periodo, a veces no se les corta el periodo. Digamos, ¿qué pasa con el tema del periodo? Digamos, después lo vuelve a recuperar la mujer. Supone que si corta los anabólicos, y por más que haya hecho muchos años, lo puede llegar a recuperar de vuelta. Eso es una de las cosas que son reversibles. Lo mismo que pasa en el hombre, cuando depende del tiempo que hayas utilizado el anabólico, va a llevarle más tiempo a recuperar el eje. Sí o sí tiene que recuperar el eje para que vuelva a tener el ciclo de menstruación. Ok. Obviamente, eso sí. ¿Y cuestión de la maternidad influye algo? ¿La maternidad puede dejar de ser madre de la mujer por tomar esteroides en un momento, cierto tiempo, o no tanto? Lo mismo, tiene que recuperarse el eje. O sea, mientras se recupere el eje, sí. Mientras se recupere el eje, sí. Que lo va en el caso de la mujer es más fácil. Sí, yo creo recuperarlo que el hombre. Sí. No vamos a aplicar ahora qué, pero es mucho más fácil recuperarlo en una mujer que en el hombre. Eso sí. Claro. Pero bueno, mientras esté consumiendo, está administrándose exógenamente todos los anabólicos, no va a poder quedar embarazada, hay riesgos, bueno, la menstruación, el ciclo, las paredes del endometrio son irregulares, o sea que evidentemente descartado el embarazo en ese momento. Claro, mientras no le venga el periodo, mientras esté consumiendo anabólicos y no le venga el periodo. Exactamente. Ok, perfecto. Bueno, sí, creo que es clarísimo. Yo creo que, a ver, acá una de las cosas que es el JTAG un poco que se viene hablando un poco, que es lo importante esto, que independientemente de cuestión de física o salud física, hay una cuestión de salud mental, ¿no? Que a veces vamos, ser consciente del por qué estamos consumiendo, la persona que consume esteroides, bueno, nosotros mismos si queremos consumir esteroides, desde qué lado lo hacemos, ¿no? Porque el tema es que esta sustancia lo que genera es una adicción psicológica también, ¿no? Pues nos vemos de una manera en las cuales después queremos mantener ese cuerpo, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Y lo normalizás también, porque te empezás a comunicar, a convivir con personas que hacen lo mismo, claro, exactamente lo mismo, entonces lo normalizás. Ah, bueno, se te cae un poquito el pelo, se te cae el ojo. Sí, sí. Para hacerle un poquito de barba a una mujer anda a hacerte definitiva, es como que, ¿entendés? Sí.
pero evidentemente hay un peso más fuerte de todo lo positivo que les viene, Sí. que es el reconocimiento, Sí, en las redes sociales, en el entorno. Sí, sí. Qué sé yo, por ejemplo, si es personal trainer, capaz que tiene más alumnos Tiene mejor total. Sí, sin duda, sin duda. Que hacen que se genere esa dependencia. Morfofobia o vigorexia. Bueno, claro. Bueno, es que el tema es ese, ¿no? También un poco eso, la vigorexia también es la que nos hace ser dependientes de esa droga, ¿no? Porque primero que no solamente que no estamos conformes con el cuerpo que tenemos en el momento, que es lo que le pasa a cualquier persona que tiene una distorsión con el cuerpo. Lo mismo una persona anoréxica cree que siempre le falta por bajar más, siempre tiene que bajar un poco más, y ahí es donde arranca esa obsesión y enfermedad, que es lo que pasa con la vigorexia muchas veces, ¿no? O sea, obsesión por querer más, y nunca me siento contento, nunca me siento feliz con el cuerpo que tengo, de alguna manera, y de otra manera también mantener después todo ese físico genera estar preso un poco la alimentación. Es que es un fuego artificial, total, eso, y para sostener ese cuerpo artificial hay que sostener una estructura de cosas, ¿no? En comida, en suplementación, inyecciones, y después también cómo nivelamos esos desniveles que generan, ¿no? Los anabólicos, como decís vos, ¿no? El tema, me aumenta el colesterol, me aumenta la presión, eso algo tengo que prestarle un poquito de atención para ir bajando. Entonces es como una sábana corta, ¿no? Que quiero esto, pero bueno, no quiero perder esto otro tampoco, y no quiero perder la salud, entonces terminás compensando un poco con otros fármacos. No, yo creo que, si bien es negativo para una persona ya que está compitiendo, va a ser súper negativo para una persona que directamente no compite, que lo usa por una selfie, por una red social, o no sé, o por competir directamente con la gente que está en el gimnasio. No va a traer buenas cosas para la salud, sino todo lo contrario, porque va a dejar secuelas, como hipertensión arterial, que a veces puede ser que la recuperes, que normalices, pero generalmente no. Hipertrofia, el engrosamiento de las paredes. Eso es irreversible, eso ya está. Implicancias cardiovasculares, teniendo ¿cuánto? 35 años, o sea, todo tiene que ver, depende de cómo lo usaste, la cantidad de tiempo que usaste los anabólicos. Entonces hay que pensarlo bien y educarse en el tema, consultarlo, porque esto va como a la fácil, ¿no? Como en todo. Me lo dijo el profesor del salón de musculación, lo vi en una red social, y así se va pasando la rueda, el dato, y la gente se consume cualquier cosa, empiezan a los 25 años, 26 años, y le dan, cuando pasan los 10 años, ya algunas cosas son irreversibles. Sí, hasta más chicos. Sí, acá lo importante, independientemente, no es dar un mensaje decisivo, sino simplemente es, esto tenés que controlártelo sí o sí. Mirá todas las cosas que estamos diciendo que genera esto, ¿no? Entonces, si no tienes un mínimo control de algo, es simplemente el bienestar físico y del espejo, pero después por dentro estar cada vez peor, porque si vos no te controlás y no podés un poco regular eso, digamos, o sea, es como, no sé, de una forma te estás suicidando de la forma más linda posible. No quiero ser lindo y quiero morirme así, pero es como que por lo menos tenés que tener un poco más de ¿no? Conciencia, ¿no? De qué lado lo hago. Y si voy a hacer esto, tomo los recaudos posibles para poder normalizar, para que no me haga mal a la salud, digamos, ¿no? Dentro de todo, digamos, dentro de lo insaludable que es, lo más equilibrado posible, ¿no? Y por eso digo que es tan importante también el tema de la cabeza, ¿no? De poder sentirnos contentos bien con nuestro cuerpo, ¿no? De no estar siempre pensando que queremos más, porque si entras en ese ya te fuiste. Y aparte cada vez estás más preso de tu cuerpo, pues más fármaco, quiero estar más grande, más fármaco, más esto, más lo otro, es difícil. Yo sé que es un tema muy difícil. Es muy difícil. Es un tema muy delicado para hablar porque hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en principio creo que decir un poco todas estas cosas están buenas porque muchas mujeres entran porque les gusta el glúteo de fulana, mengana, tengo que tomar un Oxa, listo, arrancan con el Oxa, y después cuando se quieren, o sea, sin que se den cuenta, claro, bueno, sí, pero después cuando, no, total, ya no es solamente la culturista, ya es en general las redes, como venimos hablando, pero bueno, eso es lo que lleva a la vorágine de más, y ya perdés el control de la noción, perdí mi eje, ¿entendés? Además de que me pasa a mí de ver mujeres que ya están totalmente masculinizadas, y que ellas mismas, cuando vos hablabas, en su momento no querían llegar a eso, pero no se dan cuenta de la transformación que lograron, digamos, de realmente el cambio físico que hicieron y de rasgos. Es gradual, no se dan cuenta. No se tenían dando cuenta. Eso me da un poco de lástima en el sentido, digamos, no lo están haciendo de forma consciente, sí, de que quieren más masa muscular, pero todo lo negativo que tienen, no. Entonces ese es el tema, ¿no? Ser consciente de todo lo negativo que tiene y, mira, me hago el análisis, me está dando esto de valor y este valor. O bajo la cantidad, o corto, o algo hago con mi vida. No puedo seguir esperando que los valores me sigan dando cada vez peor, ¿no? Porque esto es lo que repercute después en la salud.
Esa es otra también. Directamente hay personas que lo utilizan y no se hacen estudios. No, una gran mayoría no se hacen estudios, ¿no? Dice, vos mismo hacen el posciclo y listo, como yo hice posciclo no me hago ningún estudio de nada. En el caso del hombre. Sí, en el hombre pasa muchísimo, claro, en el caso del hombre, porque la mujer no se hace posciclo, el hombre se hace un posciclo y después nunca más se hace un análisis. Y bueno, lo mismo, la mujer por ahí encima no consume más nada, se queda así, nunca se hace un estudio de absolutamente nada, de cómo está su útero, cómo están sus hormonas, cómo está su sistema hormonal, nunca más. Sí. Y por ahí hay algo que está todo el tiempo desequilibrado, ¿no? Sí, pasa. Y se aprende también con los años. Lo que pasa es que al pasar del tiempo, hay cosas que van quedando que como te decía, es irreversible. Cuando recién arrancás, que tenés 25 años, las chicas o la gente en general no pregunta nada. No. Se creen inmortales. Total. Y después cuando sí se dan cuenta, cuando empiezan a codearse, a mezclarse con otra gente que lo utiliza ya hace algunos años, y les empiezan a llegar estos datos, ahí se empiezan a cuidar, pero ya pasaron unos 5 o 8 años de haberlo utilizado, o sea, sí. Está bueno realizar este tipo de divulgación en las redes sociales para usar justamente las redes sociales para pasarles información. Sí, para ser conscientes del día 1, digamos, ¿no? De lo que estoy haciendo, ¿no? Porque eso es lo importante en todo esto. De ser conscientes del día 1 y eso, de qué lado lo hacemos. Si lo estamos haciendo por una cuestión de que necesitamos eso para sentirnos bien, estamos al horno porque perdiste, o sea, es usarlo de por vida, ¿no? De por vida, porque si no usas eso te sentís mal. Me veo mal al espejo, entonces poder amigarse un poco con uno y ver hasta dónde puede llegar y qué es normal y qué ya no, ¿no? Porque si vivimos de lo artificial y vivimos de lo que no es real, permanentemente genera justamente todas estas patologías con el corazón y todas esas cosas que, además, el tema es ese, son silentes muchas, entonces no te das cuenta hasta que realmente tenés un problema grave, o sea, ese es el tema de no controlarse. Si yo me siento bárbaro, tengo fuerza, hago esto, hago lo otro, pero claro, después cuando te vas a hacer un análisis, ves que la presión la tenés altísima, ves que el colesterol malo lo tenés altísimo, entonces tal vez tengas arterias tapadas y nunca te enterás, o tenés un poco de restricciones y no te enterás, porque por ahí con un subastatina o algo podrías tal vez poder evitar ciertas cosas, ¿no? Un poco lo que pasó a la locomotora es un ACV isquémico que pasó seguramente por bueno, no sé, no vamos a decir que es por el anabólico, no, pero sí por una alta presión, sí por unas arterias que están duras y rígidas, ¿no? Vos, Fran, ¿qué recomendaciones le darías a una mujer que está pensando en arrancar un ciclo con esteroides, ¿no? Ponerle oxandrolona, ¿no? ¿Qué le dirías a esa mujer? No voy a hacer un rotundo con decirle no lo hagas, pero sí me gustaría que se asesore bien, que lo haga con un médico, con un endocrinólogo, que lea, que estudie, que esté preparada psicológicamente, físicamente, para después, cuando llegue a ese punto, decidir si lo hace o no lo hace. No voy a ser categórico, yo como médico, si es a mi prima, mi mamá, mi sobrina, le diría no. Pero a unas personas en general, educate, asesorate, investigamos mismas, lee y fíjate. Eso, ¿no? Es como hacer las cosas a conciencia, ¿no? Exactamente. Eso, la forma de conciencia, che, de qué lado lo hago y por qué y hasta cuándo y hasta dónde y cómo, ¿no? Lo hago, ¿no? Ese es el tema. Bueno, Fran, gracias por esta charla. Creo que es muy productiva para absolutamente todos, ver un poco todas las aristas de lo que pasa con esto, ¿no? Con los anabólicos androgénicos en las mujeres, ¿no? Estos mitos, estas verdades, estas consecuencias, estas cosas que están tan poco charladas, ¿no? Poco examinadas, poco controladas. Y un poco es eso, ¿no? Despejar algunas dudas a muchas mujeres y muchos hombres también, porque algunos no saben sobre esto y creo que es importante. Ahí está. Bueno, gracias, Mate, y vamos por más podcast educando en el mundo fitness. Muchas gracias por vernos, síganos viendo más, que vamos a tener más material para ustedes, un poco de información y un poco de control, así que sigan bien.